Hola mis hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesús esté ahora sobre ti y sobre toda tu familia. Amén. Amén, estoy aquí una vez más por la gracia de Dios. Mira, estoy seguro de que tú también reconoces eso. Si no fuera por la gracia, por la misericordia del Señor, no habríamos llegado hasta aquí. Hermanos, no sé lo que han estado enfrentando en su día a día, pero puedo imaginar que no ha sido fácil. La batalla es muy intensa. El enemigo se levanta con todas sus fuerzas para que tú no sigas en los caminos del Señor, en incluso escuchar. Aquí la oración, oír la palabra, muchas veces es un gran desafío, porque hay tantas distracciones. El enemigo es astuto, es inteligente, y nosotros debemos vigilar y perseverar en nuestro caminar en nuestra fe. Amén. Porque con certeza, Dios tiene algo que entregarte hoy aquí, y no quiero dejar de decir todo lo que Él puso en mi corazón. Hermanos, sentí en mi corazón hablar sobre la fe. Muchos de ustedes están confundidos. No saben si realmente tienen fe suficiente. ¿Será que solo la fe es necesaria para que el milagro suceda? Hermanos, voy a traer una aclaración muy simple en la Biblia, y te vas a sorprender al ver que quizás estás en el camino correcto. Es solo cuestión de tiempo para que Dios haga algo en tu vida. Y al mismo tiempo, si necesitas alinear tu corazón con el corazón de Dios, aquí es tu lugar. Amén. Quiero agradecerte a ti que has compartido estas. Orisi, mira cuánta gente nueva está llegando por aquí. Tú que tal vez no me conoces aún, quiero decirte que mi único propósito, Dios conoce mi corazón, es solamente que crezcas espiritualmente, que te fortalezcas en el Señor Jesús. Amén, hermanos. Estaba pensando en algo interesante. Una vez Jesús detuvo a los discípulos y tuvo una conversación seria, cara a cara. ¿Sabes? Él quería saber lo que los discípulos pensaban sobre él. Quería saber qué pensaban. ¿Quién creían que él era? Porque la multitud todo el tiempo decía, ese Jesús es en verdad Elías resucitado. El profeta Elías. Otros decían, él es Juan el Bautista. Otros más, él es un maestro muy poderoso en palabras, en obras. Pero Jesús quería saber de los discípulos. De la misma forma, Jesús hoy nos pregunta quién creemos que él es. En ese momento los discípulos no sabían qué decir. Y simplemente Pedro, justo ese Pedro, ¿no? Impulsivo, que muchas veces criticamos tanto, se volvió hacia Jesús y dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento, hermanos, Pedro acertó completamente. Era exactamente eso lo que Jesús quería escuchar. Y se alegró tanto que dijo a Pedro, debes saber que esa revelación no vino de ti. Fue el mismo Padre quien la reveló a tu corazón. Y luego, en Mateo, capítulo 16, versículo 19, Jesús dijo, así, te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Hermanos, Jesús no estaba haciendo un acto mágico, no estaba entregando un poder para usar de forma irresponsable. No era eso. Jesús quiso decir lo siguiente, ahora que tu corazón está alineado con el cielo, con el corazón de Dios, cualquier cosa que pidas el Padre lo hará. Entonces, Jesús está diciendo, ansí, tú atas algo aquí en la tierra, será atado. NLT. Claro que Jesús no estaba diciendo ora para que Dios dañe a alguien. No puedes orar para que una persona muera o sufra algo. Hermanos, no se trata de venganza, ¿de acuerdo? Porque el mismo Jesús, cuando los discípulos quisieron que cayera fuego del cielo sobre los samaritanos por causa de una enemistad antigua, Jesús respondió, no saben lo que están pidiendo. Ustedes tienen el Espíritu Santo, no al diablo, dentro de ustedes. De la misma forma, todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo. Eso no significa que puedas hoy pedir un Ferrari o una mansión. No es eso, hermanos. Cuando nuestro corazón está alineado con el de Dios, entonces grandes cosas suceden, milagros ocurren. Amén, aleluya. Entonces, voy a traer una enseñanza sobre esto. Pero antes, solo quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Como te dije, quiero ayudarte a caminar con Dios cada día. Activa la campanita de notificaciones y así podrás participar en la oración de la mañana, de la noche y en los videos que publico por la tarde. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar, hermanos. Como les estaba diciendo, la mayoría de las personas tienen muchas dudas respecto a su propia fe. Sé que todos sabemos que la fe es extremadamente importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero muchas veces no sabemos cómo usar nuestra fe. Y cuando vemos los evangelios, notamos que Jesús siempre encontraba personas en situaciones imposibles. Y una de esas historias, que parece muy sencilla pero trae una gran verdad, está en el libro de Mateo. La Biblia cuenta que dos hombres ciegos
descubrieron que Jesús estaba pasando por allí. En aquella época, ser ciego no solo era no ver, era depender completamente de otros en vivían de limosnas. Eran vistos como malditos, como si pagaran por un pecado propio o de sus padres. Hermanos, imaginen la tristeza en el corazón de estas personas. Vivían literalmente en oscuridad, por fuera y por dentro. Pero un día la Biblia dice que esos hombres oyeron hablar de Jesús y su fe entonces comenzó, no como un sentimiento, sino como una actitud, una acción. No se quedaron quietos lamentándose, ni mirando su condición. Por el contrario, se levantaron y comenzaron a seguir a Jesús, clamando, gritando por misericordia. Ahora imagina la escena en medio de la multitud. Dos voces, desesperadas gritando, «Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Hermanos, no les importó lo que otros pensaran. Fueron hasta el final y la Biblia dice que entraron en la casa donde estaba Jesús. Solo entonces Jesús los miró y les hizo la siguiente pregunta. ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos respondieron enseguida, sí, Señor, creemos. Y entonces Jesús pronunció una palabra. Mira lo que está escrito en Mateo 9, versículo 29. Él tocó los ojos de ambos y dijo en que se haga con ustedes conforme a su fe. Mira, eso, hermanos, Jesús no dijo que se haga conforme a mi poder, ni aunque se haga conforme a lo que ustedes merecen o han pedido. No, hermano, Jesús puso la fe de aquellos hombres como la medida para el milagro. Como si dijera, el canal que ustedes abrieron con su actitud es el tamaño exacto de lo que voy a derramar en sus vidas. La puerta que abrieron con su acción es del tamaño de lo que yo voy a derramar sobre ustedes. Su fe determinó lo que voy a hacer ahora. Hermanos, esto rompe una idea muy equivocada que muchos de nosotros cargamos sin darnos cuenta. Esa espiritualidad pasiva, esa idea de que no hay que hacer nada, solo esperar que Dios haga algo, porque si Él quiere, algún día se acordará de mí y tendrá misericordia. Hermanos, ese tipo de fe no agrada a Dios, porque nos hace cruzar los brazos y quedarnos esperando, como si la fe fuera quedarse en una estación, esperando el tren de Dios. Pero Jesús nunca enseñó eso. En la Biblia, la fe siempre es un verbo de acción, es decir, te levantas, clamas, empiezas a caminar, tocas a Jesús. Esos hombres creyeron, y por eso actuaron, ¿entiendes? La fe vino acompañada de obras, porque la fe sin obras está muerta. Así que el Señor nos está enseñando algo valioso en Aleluya. Estoy tan feliz porque creo que no llegaste aquí por casualidad. Creo, hermanos, que Dios quiere liberar algo nuevo sobre tu vida. Dios quiere hacer milagros sobrenaturales, y podrás contarles a otros lo que ha pasado en tu vida, en tu historia. Amén. Da un paso de fe, es decir, un paso de obediencia, y el Señor honrará tu vida. Amén. Pero tal vez estés pensando, pero pastor, ya oré, actué con fe, y las cosas siguen igual. El milagro no llegó. ¿Qué debo hacer ahora? Hermanos, esta es una pregunta muy importante, y la Biblia no esquiva de ella. N.T. Binlow, que te voy a explicar ahora. La fe es el canal que Dios eligió para liberar sobre tu vida lo que está de acuerdo con su voluntad. Quiero explicarte un ejemplo para hacerlo más claro. Piensa en esa mujer que sufrió con hemorragias durante 12 años. ¿Recuerdas de ella? La Biblia dice que gastó todo lo que tenía con los médicos, pero solo empeoró. Pero cuando oyó hablar de Jesús, su fe la movió. Entonces, su fe la hizo salir de su lugar. Enfrentó la multitud, la vergüenza, el juicio de las personas, y terminó tocando el manto de Jesús. Así que, su fe fue el canal para recibir la sanidad. Tanto es así que en ese momento Jesús sintió que alguien lo tocó de una forma diferente, porque actuó con fe y vemos otro ejemplo en la Biblia del oficial romano que tenía a su siervo enfermo. La Biblia dice que ese hombre no quería que Jesús fuera a su casa, porque no se sentía digno, tal vez, y simplemente mandó decir al Señor, no es necesario que vengas a mi casa, solo di una palabra y mi siervo será sanado. Y Jesús quedó tan admirado por esa fe, que dijo, en Jerusalén he visto una fe como esta. Y desde lejos, Jesús pronunció una palabra, y la fe funcionó. El milagro sucedió. Pero viene la pregunta, ¿y cuando las cosas no funcionan como esperamos? Hermanos, este es un enfrentamiento directo hay muchas cosas que escuchamos en las iglesias que tratan a Dios como si fuera un genio de lámpara mágica. Es como si pudieras frotar la lámpara de tu fe con suficiente fuerza, y entonces Dios estaría obligado a hacer lo que tú quieres. Hermanos, esto no es cristianismo, es una transacción, porque la verdadera fe no manipula a Dios sino que confía en Él. Mira lo que ocurrió con el apóstol Pablo. La Biblia dice que tenía algo que él llamaba el aguijón en la carne, y no sabemos exactamente qué era, pero lo incomodaba tanto que oró 3 veces, pidiendo insistentemente que Dios lo quitara. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? Mi gracia es suficiente para ti,
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, hermanos, eso no fue falta de fe de Pablo. Al contrario, fue una invitación para vivir una fe aún mayor, una fe que confía en el propósito de Dios, incluso cuando no entiende su voluntad, cuando no entiende lo que Él está haciendo. Entonces, hermanos, déjenme explicar algo. Cuando sigues creyendo, estás en el camino correcto, y el sobrenatural no depende de ti, viene de Dios, pero para eso debes mantenerte confiado. Así que, tan importante como creer, es permanecer en la fe. ¿Amén? Es como si fuera Ian, cuando tienes fe, abres la puerta para que el milagro llegue a tu vida, pero es la perseverancia la que mantiene esa puerta abierta hasta que todo se concrete, hasta que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Amén. Piensa en otro ejemplo que muchas personas no entienden. Hablemos de Juan el Bautista. El mismo Jesús dijo que no hubo un profeta mayor que él. Aquí en la tierra, Juan el Bautista fue un hombre fiel, valiente, preparó el camino para el Mesías. ¿Y cómo terminó su vida, hermanos? Fue encarcelado injustamente, y por causa de una mujer mala, por esa reina, fue decapitado. ¿Dónde estaba la liberación de Dios en todo eso? ¿Acaso su fe falló? No, hermanos. Claro que no. La fe lo sostuvo hasta el final y cumplió un plan eterno de Dios, porque Dios permitió eso. ¿Están de acuerdo? Todo está bajo la permisión de Dios, pero en ese momento, aunque sea muy difícil de entender, su muerte terminó glorificando a Dios, porque no renunció a su fe. Su fe fue suficiente porque soportó hasta el final. Entonces, la fe, hermanos, es confiar en Dios hasta el último momento de nuestra vida, hasta el último aliento. Gloria a Dios. Entonces, la pregunta correcta no es esta. Si creo, ¿Dios estará obligado a hacerlo? No, hermanos. La pregunta de una fe madura es esta. Si creo, ¿estoy dispuesto a confiar en Dios, incluso si su respuesta es diferente a lo que estoy esperando? Esa es la fe, hermanos, que encontramos incluso en Jesús cuando estaba en Getsemaní. En el momento de mayo, era agonía. De mayo, era sufrimiento. Él hizo la siguiente oración: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, hermanos. En ese momento Jesús estaba expresando su deseo humano, pero terminó su oración diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, ese es el nivel de fe más alto de todos. Es esa fe con la que pides con osadía por te entregas. Con humildad, ¿entiendes? Oras con todo tu corazón, crees con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, pero al mismo tiempo te humillas en la presencia del Señor y dices: pero que se haga tu voluntad. Padre mío, aleluya. Pero tal vez aún te estés preguntando: pero pastor, ¿cómo sé que Dios quiere sanarme? ¿Qué quiere libertarme? ¿Qué quiere bendecirme? Hermanos, sé que muchas veces creemos que Dios puede, pero dudamos si realmente quiere o no. Hermanos, la Biblia es muy clara. Dice que Jesús es la expresión exacta de la voluntad del Padre. Y él mismo dijo, cuando estuvo en la tierra, dijo: en el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Y qué vemos haciendo a Jesús en los evangelios? Hermanos, lo vemos sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos, alimentando a los hambrientos, perdonando a los pecadores, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios ya ha sido revelada en Cristo. En Él es un Dios bueno. Su voluntad es buena, perfecta y agradable. Eso está escrito en Romanos, capítulo 12. Entonces, ahora lo que Dios espera de nosotros es nuestra fe. Y por eso, en Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Amén. Entonces, presta atención en este detalle. No basta con creer que Dios existe. Es necesario creer que Él es un Dios bueno, un Dios que recompensa, un Dios que responde a quien lo busca. Así que no puedes tener una fe en un Dios distante, un Dios indiferente. Dios es un Padre que se alegra de bendecir a sus hijos. Y vamos a ser prácticos ahora, hermanos. ¿Cómo has orado? ¿Has orado con la convicción de que estás hablando con tu Padre que te escucha, que quiere responderte? ¿O has orado con miedo, con duda? ¿Tiras palabras al viento esperando lo peor? Sé muy sincero. Esta es una respuesta que solo tú puedes dar. ¿Actúas como alguien que realmente cree en la promesa? Entonces, respóndeme. ¿Qué has hecho al respecto? ¿Estás dando un paso de fe? Si crees, por ejemplo, que Dios puede darte un esposo bendecido, una esposa bendecida, ¿estás haciendo tu parte? ¿Frecuentas lugares donde esa persona de Dios podría estar? ¿O vas a bares, discotecas, lugares donde las personas no quieren saber nada de Dios? Y solo un ejemplo para que llegues a tu propia conclusión.